A debate con Juan Carlos Zúñiga. No es el caso de las Universidades del Bienestar o la Universidad del Bienestar en este municipio fronterizo de Nogales, Sonora. Ya le comentaba ahorita al inicio de este espacio, desde su creación, las universidades Benito Juárez han tenido un incremento presupuestal consistente a la par del aumento en el número de planteles que pasaron de 30 en 2021 a 203 al inicio de 2024. Son los datos que tiene la autoridad educativa sobre la operación de las universidades del bienestar. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Eduardo Bakov Escudero, presidente de Métrica Educativa AC, Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura. Gracias, Eduardo, gracias, Eric, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Para poner en contexto a la audiencia, Eduardo, ¿qué son las universidades del bienestar? ¿Cuál fue el objetivo que tuvo el gobierno federal para crear estas instituciones de educación superior, Eduardo? Bueno, así muy breve, Carlos, te diría que dada la baja cobertura en educación superior que tiene México, que es alrededor, según el Banco Mundial, como del 46%, considerando todas las modalidades abiertas y presenciales, encontramos la necesidad, por supuesto, de que haya una mejor oferta educativa para tener una tasa mayor como la tiene Chile, como la tiene Uruguay, como la tiene inclusive Perú, Argentina, Brasil. Es decir, estamos bajo en tasa, en la cobertura. Por otro lado, se creó, digamos, la ley que hace obligatoria la educación superior en México y la hace, por supuesto, gratuita. Y muy especialmente, pues es claro que las poblaciones más vulnerables son las que tienen menos acceso a la educación superior y son las que también quedan más, digamos, afuera y no ingresan en la gran mayoría de los casos a las universidades públicas que se tienen que concursar las plazas. Entonces, en este contexto, al gobierno se le ocurrió hacer una serie de universidades, curiosamente que están, vamos a decir que no son parte del propio sistema educativo nacional, sino que más bien están en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, que se llama CREFAL. Ese CREFAL es una institución, digamos, internacional que tiene la posibilidad de dar educación y que puede certificar, pero que no pasa por todos la normatividad que cualquier universidad pública o privada tendría que pasar y aprobar ante la Secretaría de Educación Pública. Entonces es una oferta, digamos, a mi manera de ver, pobre, para una población pobre. Sí, Eric Juárez Pineda, a 5 años de la creación de las Universidades del Bienestar, ¿ya hay egresados? Hola, Juan Carlos, hola Eduardo, me da mucho gusto saludarles. Los datos son muy turbios. De manera oficial no sabemos exactamente cuántos egresados tenemos. Estas universidades que nacen también en el marco, pues, de la reforma educativa del 2019 de López Obrador, donde mandata, pues, que cualquier persona puede tener acceso a educación superior, pues ha faltado muchísima información, no nada más de los egresados, sino también del presupuesto, de la matrícula, de los trabajadores, de los docentes, de las condiciones laborales de quienes prestan los servicios en esta institución. Y bueno, pues desafortunadamente no tenemos datos muy claros ni muy transparentes sobre cómo están funcionando. Como bien se decía, pues hasta el principio del 2024 existen más de 200 planteles de esta universidad distribuido en 31 entidades del país. Los mismos datos oficiales señalan que por un lado que hay más de 62,000 estudiantes con aproximadamente 1,700 docentes y bueno, que ofrecen las carreras de diferentes aspectos o diferentes disciplinas.
Y bueno, también este programa pues ha sido financiado, según también datos en algunas notas periodísticas y declaraciones de las autoridades educativas, con una inversión de más de 4,000 millones de pesos destinados casi el 63% del presupuesto a comités de padres de familia y de organizaciones para gestionar el recurso, ¿no? Y cada plantel tiene un promedio de 13 millones de pesos, que bueno, pues hasta ahí es donde podemos ver los datos. Respecto a las tasas de egreso, a las tasas de finalización, pues no se tiene como muy enfocados ni muy claros cuáles son estos, y creo que es un reto que se debe enfrentar para el próximo gobierno si es que se quiere continuar con este tipo de programas y darle muchísimo más certeza pues también pues a las personas que están involucradas con todo ello, y más certeza al sistema educativo nacional, específicamente en educación superior. Sí, ¿de qué secretaría dependen las universidades del bienestar, Eduardo? Pues mira, básicamente te digo que está, digamos, incrustado en el CREFAL, y su director es el subsecretario de Educación Superior, sería como la máxima autoridad, aunque hay una coordinación general de la señora Raquel Sosa que coordina absolutamente todos los planteles, pero el CREFAL como tal tiene la autoridad educativa, sería el subsecretario de Educación Superior. Sí, el presupuesto es de la Secretaría de Educación Pública, Eduardo, de la Subsecretaría de Educación Superior. No, tiene un presupuesto especial, se le asigna un presupuesto especial. Te digo que es una cosa muy, muy particular porque, digamos, siendo que da educación superior en México, no pertenece propiamente dicho al sistema educativo nacional, sino tiene una particularidad especial por pertenecer al CREFAL y porque tiene estas, vamos a decir, y tiene estas atribuciones de certificar, pero también por el otro lado no tiene la obligación que otras universidades tienen de ser transparentes y de tener con mucha claridad cuáles son las formas en cómo trabajan, cuáles son los gastos que tienen. Tampoco tienen la misma normatividad para contratar profesores y tampoco para admitir estudiantes. O sea, digamos, es un subsistema, llamémosle de esa manera, educativo muy especial. Se hizo específicamente para atender a estas poblaciones. Esas poblaciones vulnerables que se supondría que deberían de estar ubicadas todas estas universidades o centros de educación superior en poblaciones con pocos habitantes y de zonas marginadas, pero digamos, al final del día, haciendo todas las cuentas que puedas hacer, más o menos como el 40% de esas universidades cumplen con los requisitos de estar en estas zonas y de atender a estas poblaciones vulnerables. Sí, Eric Juárez Pineda, ¿quién valida un título profesional de la Universidad del Bienestar? ¿Los títulos pueden obtener una cédula profesional? Sí, pero justamente hay aquí una discrepancia sobre cómo se están dando estos títulos. Ya para dar unas cifras muchísimo más precisas, a mayo del 2023, según datos de la misma Secretaría de Educación Pública, apenas 663 estudiantes de las universidades Benito Juárez pues se habían titulado, ¿no? Y 2,400 habían recibido algún tipo de certificación. Este realmente es un número muy bajo respecto a los 60,000 alumnos que estaba reportando la propia coordinación y la propia Secretaría de Educación Pública. Se tendría que ser la Secretaría de Educación Pública quien esté dando estos títulos, estas certificaciones, y acompañado justamente de este organismo del CREFAL, para pues verificar que los egresados, las egresadas que están en esta institución pues tengan las habilidades y conocimientos suficientes respecto a las carreras que están cursando. Este panorama de la Universidad Benito Juárez y sus más de 200 sedes responde también a un reto muy importante en educación superior en nuestro país, donde pocas personas tienen acceso a todo ello, a este tipo de educación superior, y bueno, las universidades públicas no se dan abasto respecto
pues a su ingreso, a las personas que quieren ingresar a estos planteles. Y bueno, pues tenemos desafortunadamente pues este tipo de situaciones donde se complejiza en los datos, se complejiza el ingreso y el egreso de las personas, y no tenemos como datos como muy precisos pues a 5 años justamente de que se iniciara esta institución. Sí, existen evaluaciones, Eduardo Bakov, sobre las universidades del bienestar, por ejemplo, esta dependencia que se creó, esta institución que se creó para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Mejoredu. ¿Tiene algún estudio sobre la Universidad del Bienestar, sobre la calidad de sus egresados, o el conocimiento de sus egresados, o conocimiento de sus estudiantes? Que yo sepa, no, Carlos. De hecho, en principio, el Mejoredu o la Mejoredu no tiene la atribución de hacer evaluaciones a las instituciones de educación superior. En su defecto, sí, tendrían que ser educación obligatoria, o bueno, la obligatoria incluye la superior, pero digamos desde la educación media superior abajo, la educación básica, ¿no? Entonces no tiene esa atribución. Segundo, no conozco yo de ningún estudio o de una auditoría, que bien faltaría realmente hacer una auditoría independiente, porque se han señalado muchas irregularidades, por ejemplo, falta de salones, falta de maestros, falta de infraestructura básica como sanitarios, falta de capacidad de profesores, no tienen internet, no tienen laboratorio, no tienen talleres. Entonces son básicamente espacios como salones de clase en muchos casos. En otros no, en otros se han realmente construido algunas universidades, digamos, modestamente, pero con mayor equipamiento. Entonces, para responder a tu pregunta, que yo sepa, no existe. Debieran de ellos de transparentar a través de su página de internet o a algún informe, aunque fuera elaborado por ellos mismos, cosa que no lo hacen. Y si tú te metes a la página de internet, no vas a encontrar ni siquiera los planes y programas de estudio de cada carrera. Vas a encontrar simplemente una relación de contenidos, pero no los programas. Es una condición muy poco favorable para que se hagan bien las cosas. Sí, Eric Juárez, las universidades del bienestar, en teoría, deben ubicarse en comunidades apartadas, en comunidades alejadas de los centros urbanos, en lugares donde no hay universidades públicas, instituciones de educación superior públicas, y en zonas en condiciones económicas de pobreza. Estas universidades, ese es el objetivo, cubrir a esa población. Pero ¿cómo le hace la autoridad de la Universidad del Bienestar para tener maestros en estas zonas, para enviar maestros a estas zonas? Es un tema muy relevante justamente por la complejidad de estas instituciones. Por ello, en 2021 el Coneval hizo una evaluación general con hallazgos muy importantes sobre la Universidad Benito Juárez o las universidades Benito Juárez, y justamente uno de los temas que encontró pues es la falta de profesoras y profesores especializados que estén en estas comunidades. En papel, digamos, la Universidad Benito Juárez o la Universidad del Bienestar pues tienen un papel fundamental justamente para atender a estas poblaciones con mayor rezago, que busca pues disminuir la exclusión educativa y el aumento de la cobertura de educación superior. Sin embargo, pues hay algunos elementos pues que no son característicos de universidades. Por ejemplo, se encontró que en algunos planteles no se realiza investigación, ¿no?, que es parte fundamental de cualquier institución de educación superior o de cualquier universidad, o que no se tiene con la plantilla académica suficiente para impartir todas las clases, sobre todo en aquellas carreras complejas como medicina, por ejemplo, ¿no?, o medicina social con altos grados de complejidad, que también se encontró en ese estudio del Coneval, pues el modelo educativo pues tenía ciertos rezagos justamente por estas faltas o fallas en la infraestructura de nacimiento de la institución. Es decir, a 5 años de que la Universidad Benito Juárez haya nacido, todavía no se cubren estos hallazgos que se señalaron desde el 2021. Estamos por terminar el sexenio y bueno,
vemos que si bien en algunos planteles o en algunas cifras estas opciones sí han servido justamente para atender a la población de mayor rezago, en gran parte de las poblaciones no lo hace. Y bueno, pues los estudiantes o los alumnos, los jóvenes se quedan sin una opción pues segura, sin una opción de calidad o de excelencia de educación superior, y bueno, pues desafortunadamente no se ha cerrado esta brecha o estos rezagos con las que inicialmente pues surgió esta institución. Vamos a continuar con esta conversación sobre las universidades Benito Juárez, las universidades del bienestar, para el bienestar, con Eduardo Bakov y Eric Juárez Pineda en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Eduardo Bakov Escudero, con Eric Juárez Pineda, presidente de Métrica Educativa, Eduardo, y Eric, director de Educación Futura. Mencionaba al inicio de este espacio, Eduardo, que uno de los objetivos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez es aumentar el número de estudiantes que estén en educación superior y la cobertura. Las cifras oficiales de esta administración, cómo se han movido en torno a la cobertura, es decir, los alumnos de las universidades del bienestar han contado para aumentar la cobertura de educación superior en nuestro país. Pues yo diría que un poco, Juan Carlos, porque mira, piensa que son 60,000, en el mejor de los casos, 60,000 estudiantes que están en las 200 universidades. Esto es equivalente a una universidad media. Una universidad pública media es lo que más o menos tiene 60,000, 50,000, 40,000 estudiantes. Es como haber hecho una universidad más en todo el país. Y si tú consideras que con la pandemia se perdieron cerca de 1,5 millones de matrícula de estudiantes, tanto de educación media superior especialmente, pero también algunas de educación superior, pues las cuentas no te dan para decir que esto ha mejorado. Lo que dice Eric es cierto, es decir, se han incorporado en las poblaciones, digamos, en algunas poblaciones vulnerables, porque no en todos los casos ha sido así. Entonces, ha atendido, yo diría, a una población pobre, muy vulnerable, pero con una muy mala calidad. Es decir, está una opción a los estudiantes de más bajo nivel económico con la más baja calidad educativa.
Entonces, si eso es mejorar y si eso es aportarle, pues yo diría que estamos muy de que ese tema se logre, pero en términos numéricos, en este momento no hay más estudiantes en educación superior a las universidades de Benito Juárez. Sí, Eric Juárez, ¿las universidades para el bienestar Benito Juárez son universidades patito? Pues no necesariamente. Sí tenemos que hacer un análisis justamente por cada una de sus unidades, cada una de sus carreras. Creo que generalizarlas como universidades patito no sería muy arriesgado hacerlo. Creo que sí se tendría que ver cómo está funcionando cada una de las carreras, su eficiencia terminal, cuál es la eficiencia de empleo de cada uno de sus egresados, ver cómo se están comparando con otras instituciones, las condiciones en las que se ejerce justamente el derecho a la educación. No podemos comparar una universidad Benito Juárez que esté en la Sierra de Oaxaca o que esté en la Sierra Gorda, en San Luis Potosí, con un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana o de la Nacional de México. Entonces, sí tendríamos que ver justamente, hacer una evaluación profunda para ver cómo están. Creo que eso es muy importante. A este sistema de universidades sí le hace falta procesos de evaluación, de certificación, de calificación, para ver cómo están avanzando, cuáles son los retos que se deben de superar, cuáles son aquellos puntos que ya no deben continuar porque así no lo permitiría la institución, pero cuáles son también aquellos que se deben de fortalecer. Creo que hay algunos elementos como el fortalecimiento del tejido social, el ingreso sin examen, sino a través de un proceso muy cuidado, el fomento al desarrollo local, etcétera. Ese tipo de elementos de impacto en la comunidad, que al final es uno de los elementos importantísimos de una institución así, pues es como se debería de medir. Y creo que también uno de los retos justamente para el siguiente gobierno es fortalecer, apostar más que de la cobertura, sino de la calidad o de la excelencia de la institución. Creo que aumentar el número de matrículas solo por aumentarlo sin revisar a profundidad la calidad y de los contenidos y de los profesores y de los profesionales que imparten sus clases o comparten los conocimientos en esas instituciones, pues debe ser vital. Y finalmente también un punto muy importante es la vinculación que se tiene con otras instituciones. Por ejemplo, recientemente la Universidad Autónoma Metropolitana impartirá un curso en una de las universidades Benito Juárez sobre desarrollo agropecuario y desarrollo social, y que impacta profundamente en la localidad donde se va a implantar este diplomado. Ese tipo de elementos de vinculación con otras instituciones con mayor experiencia, con mayor trayectoria, con profesionales de mayor renombre, pues pueden tener un impacto muchísimo más profundo y que pues ayudarían justamente a avanzar ese tipo de instituciones si es que requieren sobrevivir o si es que se les quiere impulsar. Sí, Eduardo, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en sus propuestas de gobierno ofreció llevar al país, a varios estados del país o a las entidades del país, las universidades que creó ella durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y se refiere a dos en particular: el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. De este Instituto Rosario Castellanos y de esta Universidad de la Salud, ¿sí hay datos a diferencia de las universidades Benito Juárez? ¿Sabemos cómo están funcionando estas universidades en la Ciudad de México? Pues yo tengo muy poca información, Juan Carlos, y te mentiría si te diera una opinión certera al respecto. Lo que sí yo, digamos, y yo esperaría de que funcionaran mucho mejor esas dos universidades que las Benito Juárez. Yo difiero un poco pues de lo dicho por Eric, porque yo pienso que si tú estás formando a un profesionista, tú tienes que tener estándares. O sea, tú no puedes formar a un médico con estándares distintos, porque si va a ejercer la profesión de medicina, tiene que tener unos estándares que si estás, digamos, estudiando en otra universidad, entonces, no, más pobre requieres tú o esperas que el profesionista igualmente sea más pobre profesionalmente, porque va a poner en peligro la salud de las personas a que atienda. Entonces, sí hay, a mi manera de ver, yo creo que es más costoso mantener un proyecto
como de las universidades de Benito Juárez, que no fue seriamente planeado. Esa es la verdad. Fue una idea del presidente, fue instrumentada por la señora Sosa, fue implementada a las carreras, y en este momento estamos viendo cuáles son las consecuencias. Entonces yo sí diría que uno tiene que exigir al gobierno que lo que haga lo haga bien, sobre todo porque estás digamos, jugándote la vida profesional de los estudiantes más pobres, ¿no? No lo sabría yo tratando de responder, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que hay una universidad de época de López Obrador, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es una universidad con muchísimos problemas, con una bajísima calidad, con una bajísima eficiencia terminal, y que si así funcionan las que acaba de hacer la doctora Sheinbaum, pues yo no esperaría gran cosa de ellas. Pero en este momento no tengo datos como para hablar específicamente de estas dos que tú me estás preguntando. Sí, Eric Juárez, ¿qué sabe de estas universidades que creó la administración de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Pues prácticamente lo mismo que menciona Eduardo. Estas universidades, justamente la de la Salud y la Rosario Castellanos, pues funcionan de manera parcial aquí en la Ciudad de México. No sé si a nivel nacional pueda funcionar, coincido en eso sí con Eduardo, si un proyecto como las universidades Benito Juárez tienen tantísimos retos, tantísimos obstáculos y baches, y que a lo largo de un sexenio no pudieron consolidarla. Creo que aventurarse a abrir otro sistema universitario así de grande podría traer complicaciones más grandes al sistema de educación superior. Creo que en todo caso yo sí apostaría o me gustaría pensar que se tendría que reforzar primero el proyecto que ya existe, ver un análisis, repito, una evaluación muy puntual de lo que está sucediendo con las universidades Benito Juárez, fortalecerlas, y después, una vez superados estos retos, o al menos los retos más básicos de infraestructura, de excelencia, de contratación de los trabajadores, de la eficiencia terminal, pues avanzar en el siguiente paso del proyecto. Creo que el reto a nivel nacional de las instituciones de educación superior no nada más es también con la calidad o con el número de matrículas, sino que tiene que ver también muchísimo con presupuesto. Y si no se destina el presupuesto necesario para educación en general, educación superior, pero también para ciencia, tecnología e innovación, que es una promesa desde hace muchos años que se va a destinar el 1% del Producto Interno Bruto para este rubro, si no se hace, pues creo que no vamos a poder avanzar de manera clara y contundente en la búsqueda de soluciones a los problemas. Finalmente, las universidades lo que buscan es ofrecer profesionales que atiendan los grandes problemas nacionales y que, bueno, pues atiendan justamente a las poblaciones donde se están desarrollando, y creo que esto, para lograrlo, con una institución así, hay un largo camino todavía por recorrer. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos hablando sobre la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.